cómo es todo este tema, ¿no? Bueno, por supuesto que hay fuentes en la Torá, en el Tanaj, a partir de las cuales los sabios explican, principalmente en el Talmud, luego el Rambam en Mishneh Torah explica pues que la humanidad ha sido ordenada con 7 leyes, y esto es así desde la época de Adán mismo. Eh, si me puedes ayudar, Andrés, silenciando los micrófonos, por favor, para que no se... Gracias. Y qué bueno que estas leyes fueron reiteradas a Noé, a Noah y a sus descendientes tras el diluvio, ¿sí? Y por consiguiente nosotros y todas las naciones como descendientes de Noah, pues estamos obligados a cumplir estas 7 leyes, ¿no? El Rambam trae en Mishneh Torah que esta obligación no es porque haya sido ordenada a Adán, el primer hombre, ni tampoco lo hacemos porque fue ordenado a Noé, sino que lo hacemos porque fueron reiteradas en la revelación de la Torá en el monte Sinai. Sí, esto es algo muy importante, porque hubo un testimonio de toda una nación, ¿sí? Es decir, todo el pueblo de Israel no solamente recibió sus preceptos, sino que también recibió la reiteración de estas 7 leyes que ya habían sido ordenadas a la humanidad con anterioridad. Entonces, en virtud de eso es que nosotros estamos siguiendo las 7 leyes de Benay Noach, no porque son racionalmente beneficiosas, que lo son, ¿sí? Imagínense una sociedad, sin guiarse por estas leyes, pues sencillamente no podría haber civilización sin estas leyes, ¿no? Imagínense un lugar donde no esté prohibido ni matar, ni robar, ni cometer adulterio. O sea, prácticamente sería una jungla, ¿sí? Pero no es el tema por lo cual son beneficiosas para la sociedad, por los cuales las cumplimos, sino porque fueron ordenadas por Dios. Entonces, personas cristianas tienen como esta duda, ¿sí? Y tal vez genuinamente le dicen a uno, pero, o sea, pero es que eso, las leyes de Noah fueron inventadas son invención humana, dicen ellos, ¿no? Como si los 4 evangelios cayeron del cielo, pero bueno, ellos dicen que igual que las 7 leyes fueron invención humana. No son invención humana, de hecho fueron recibidas, repito, en Sinai también, y por tradición fueron comunicadas al pueblo de Israel y fueron puestas por escrito luego en los textos que lo explican, ¿sí? Básicamente en el Talmud. Pero para que una persona cristiana pueda entender esto y pueda abrirse a esta comprensión, pues tendría que meterse a estudiar y conocer qué es la Torah oral, qué es la Torah escrita, cómo fue que llegó este testimonio hasta cierta época, se puso por escrito, sí, cosa que de entrada le cuesta aceptar. Si la gente de una rechaza que sí es Talmud, no, esto lo escribieron los rabinos. Pero el Talmud recoge la tradición oral que fue entregada igual en Sinai, ¿sí? Es gracioso porque, por ejemplo, ellos dicen, entre otras cosas, que la ley de Moisés fue superada ya, que hay un nuevo pacto, que esto y que lo otro, pero si cumplen el precepto del diezmo, esto sí, sí, esto sí queda bien, esto sí hay que cumplirlo a cabalidad. Entonces, misteriosamente, esta ley no queda suspendida, ¿no? Eh, Esta es una de las contradicciones de las muchas que podríamos hablar y tal vez más adelante podríamos conversarlo. Pero hoy quería hablarles más bien desde un punto de vista histórico, ¿sí? Compartirles brevemente algunas ideas, no es ni mucho menos ni mucho más tampoco una clase como tal de historia ni de filosofía, sino que he estado investigando este tema desde hace algún tiempo de los Bnei Noach a lo largo de la historia, ¿sí? Porque hoy día, pues, gracias a Dios, cada vez el movimiento crece, ¿sí? En todos los países prácticamente existe al menos alguien que se identifique como Ben Noah o que ande en la búsqueda. Seguramente en cada país hay, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, en Filipinas hay una comunidad grandísima, hasta tienen ya centros de estudio, tienen como especie de sinagogas, tienen rabinos que los atienden. Brasil, el movimiento es súper masivo. Si tienen el chance de ver en algún momento el canal de YouTube del rabino Jacob Gerenstadt, eh, es increíble, o sea,
la cantidad de personas que se conectan y lo siguen y están inaugurando centros de Bnei Noach en varias ciudades y no sé qué. En Estados Unidos, por supuesto, justamente a esta hora siempre me invitan a una clase de la comunidad Bnei Noach de Carolina del Norte, un rabino que conozco de allá. Igual se conectan todos los jueves, o sea, esto está creciendo, ¿sí? Pero no tenemos muy claro si luego de que Noah recibió estas leyes y luego las siguientes generaciones decayeron en la observancia de las 7 leyes, luego cuando el pueblo de Israel ingresa a la tierra de Israel y Dios se las entrega porque las naciones que habitaban allí también desobedecieron las 7 leyes. Eh, Luego de esto como que perdemos un poco la pista, ¿no? No tenemos sino el testimonio de Job, que todos conocemos de Job, el justo. Job, por supuesto, era un no judío, o sea, era un Ben Noach. Y en resumen, la historia de Job, podemos ver allí claramente que está tentado a blasfemar el nombre divino, ¿sí? De hecho, o sea, ya en el momento en que perdió los hijos, perdió riqueza, perdió todo, enfermo, la esposa lo tienta y le dice, bendice a Dios y muérete. No le dice bendice, sino lo contrario, ¿no? Pero no es correcto decirlo así como tan a la ligera. Le dice así, bendice a Dios y muere. Sí, aquí se puede interpretar de dos formas. Una que, o sea, para que ya se salga de eso y se vaya en paz, también se puede interpretar como que la pena de muerte por blasfemar el nombre divino es precisamente la muerte. O sea, o el castigo, mejor dicho, por blasfemar el nombre divino es pena de muerte. Entonces, es una forma de ella decirle, bueno, si lo que quieres es morirte, bendice a Dios y que te caiga la pena. Eso lo vemos en Job. Sí, seguramente en el Tanaj habrán algunos otros ejemplos de personas no judías que también eran personas justas. Podemos encontrar en la misma Torá el Humash, los 5 libros de Moisés. Seguramente ahí también podemos encontrar muchas citas y ejemplos. Por ahí tenemos un curso introductorio para Bnei Noach que trae estas citas. Lo podemos revisar también en una de las próximas conexiones. Pero luego de esto no tenemos más noticias, ¿sí? Y resulta que investigando por allí me encontré hay un arqueólogo, historiador que se ha dedicado a este tema a estudiar el tema de conversiones al judaísmo en la época antigua, o sea, en la edad antigua, ¿no? Este señor no es judío, ni es bien Noah, ni nada de eso, pero él se basa en varias fuentes eh, epigráficas, o sea, epigrafía es el estudio de las inscripciones antiguas, ¿sí? Y también en literatura clásica de los romanos, por ejemplo, en Ovidio, Juvenal y no sé quién. Y él dice que hay evidencias de que a lo largo de toda la antigüedad había gente, por supuesto griegos, estamos hablando de que entre el siglo IV y primero antes de la era común, pues fue la expansión de los griegos, ¿no? Con Alejandro Magno y todo eso, entonces ahí se expandió el idioma griego, la mentalidad griega, la filosofía griega y todo eso. Él dice que a pesar de eso había gente en esta época que se convertía al judaísmo, cosa que nos podría parecer bastante raro, ¿no? Este autor se llama Carles Lilo, creo que se pronuncia así el apellido, de la Universidad de Barcelona. Eh, y él cita, por ejemplo, también que en la época ya romana, en la época de los romanos, había muchas personas, sobre todo, inclusive de la élite romana, que se identificaban como temerosos del cielo. ¿Sí? Esta era la denominación. Chelicoli, creo que se dice en latín, chelicoli. Y también tiene una denominación en griego que no la recuerdo ahorita, temerosos del cielo. Este investigador dice que estas eran personas que simpatizaban con las ideas del judaísmo, o sea, con el monoteísmo, con la creencia en un solo Dios, con la moral del pueblo de Israel, pero que no necesariamente se convertían al judaísmo.
sino que permanecían como temerosos del cielo. Y de esto han encontrado inclusive inscripciones en varios lugares de toda Asia Menor, norte de África inclusive, o sea, todo el mundo romano. He encontrado estas inscripciones de que habían personas que se identificaban no como judíos, sino como temerosos del cielo, ¿sí? Y estas personas, dice este autor obviamente yo sospecho que no conoce lo que significa ser Ben Noach, ni el código noágico, ni las, o sea, no sabe que este movimiento existe. Sin embargo, él con sus deducciones ha llegado a ver que él encontró evidencia de que estas personas se les exigía, lo que se les exigía era el cumplimiento de las 7 leyes de Benay Noach, ¿sí? O sea, estamos hablando inclusive de antes de que escribieran la Guemará, o sea, que es donde encontramos, por ejemplo, en Sanedrín 56b, es donde encontramos que los sabios hablan sobre las 7 leyes de Benay Noach, ¿sí? Entonces ahí discuten cuáles son las 7 leyes de Benay Noach, a qué están obligados, si esta también es considerada, si el injerto está dentro de las 7 leyes de Benay Noach, si mezclar una raza de un animal con otra, todo esto lo discuten allí. Esto que encuentra este autor, esto de que había personas que simpatizaban con el judaísmo, pero que no llegaban a convertirse, sino que permanecían como temerosos del cielo, aquí estamos hablando de periodo anterior a que pusieran por escrito la Guemará. Eso quiere decir que había una tradición y era del conocimiento público de que esto era posible, o sea, seguir la moral de la Torá sin necesidad de pertenecer al pueblo de Israel. Y este autor lo dice literalmente, dice, o sea, eran conocidos como temerosos del cielo o como noémicos. O sea, noémicos quiere decir como noágida, como Ben Noach. Entonces, existe evidencia histórica basada en epigrafía, basada en la literatura también clásica. Como les dije, él menciona, por ejemplo, a Juvenal, eh, o las sátiras de los romanos, donde por supuesto lo escriben en un tono burlón y despectivo hacia el judaísmo. Y allí estos autores romanos también se refieren de una forma muy despectiva a las personas romanas o griegas, personas no judías, que abandonan la idolatría, ¿sí? Entonces les dicen que son de lo peor, que tal y no sé qué, los critican, obviamente porque lo están criticando desde el punto de vista del paganismo, pero inclusive en esta literatura clásica de los romanos también hay cierto testimonio de que personas no judías se interesaban y se acercaban al conocimiento de la Torá y permanecían como Benei Noach, ¿no? Y lo dice explícitamente, o sea, eran llamados noémicos, se les exigía solamente que abandonaran la idolatría y que cumplieran las leyes de Noach, dicen esto, y no accedían a la circuncisión. Sí, obviamente porque la circuncisión es uno de los 613 preceptos que Dios ordenó al pueblo de Israel. Entonces, esto para que tengan un poco de contexto histórico que quería compartirles en mis investigaciones. Esto es parte de lo que estoy haciendo en una tesis, entonces quería compartirlo con ustedes. Tal vez más adelante redacto algún resumen, alguna cuestión y les comparto para que lo tengan y lo puedan repasar y lo estudien con más calma, ¿no? Entonces, eso, y bueno, darles chance a saludar a Pedro que se acaba de conectar. Si alguien quería compartir algo referente a la clase que tuvimos pasada, alguna inquietud sobre la comunidad, sobre la vida de Benay Noach. Con todos, buenas noches. Un gusto nuevamente estar con ustedes. No, bueno, pues solamente decir que entiendo que este asunto de Benay Noach no es que sea un movimiento nuevo ni un movimiento religioso, sino que, como ha explicado el rabino Tomer, es un estatus, ¿no? Pongamos así como un ejemplo, es decir, entre personas seculares y militares. Una persona secular tiene un estatus, un militar tiene un estatus. El Benay Noach es una persona de entre las naciones y el judío es un pueblo especial. Es como decir los militares y personas naturales. Eso es el asunto, no es que es una nueva religión o un título que se está dando a la gente, no, sino que es un estatus, pienso yo, ¿no? Y eso es lo que ha transmitido
el rabino Tomer, Carlos, pues por ese lado, no es que es algún movimiento nuevo. Sí, correcto. O sea, obviamente es una identidad espiritual, es la identidad espiritual de la humanidad, ¿no? O sea, esto es lo principal. Sino que a veces conversando con personas que se acercan, eso les decía al principio, cuando recién nos conectamos, que es difícil explicarle a una persona que no tiene todo este bagaje, todo este background de Torah, ¿sí? Y de conocer cuáles son las fuentes, de qué es el Talmud, de qué es la Torah oral. O sea, todos estos son conceptos que son necesarios para uno poder decir, ah, claro, o sea, es que esto viene desde Sinai y fue revelado por Dios y fue transmitido de esta forma y de esta forma. Eh, a veces a esas personas es necesario darle cierto contexto histórico también, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que les compartí, o mejor dicho, lo que les compartí ahorita es parte de eso. O sea, es parte de que hay evidencia histórica de que siempre ha habido Benay Noach, siempre ha habido. Y inclusive en las peores circunstancias históricas posibles, por ejemplo, estamos hablando de en esa época de dominación romana sobre el pueblo de Israel, inclusive en esa época, gente pues se acercaba al pueblo de Israel y querían aprender, ¿no? No sé si quedó algo pendiente por allí de la clase pasada, algo que quieran, tal vez les quedó alguna inquietud. Fíjense, les voy a citar aquí lo que, si me están escuchando, ¿no? Sí. Les voy a citar por aquí algo de lo que dice este autor. Dice, junto a estos prosélitos, o sea, él se está refiriendo a los que se aceptaban las 613 leyes y se circuncidaban, existía toda una multitud de simpatizantes del judaísmo que, sin llegar a circuncidarse, sí que aceptaban varios de los mandamientos preconizados por la religión hebrea, fundamentalmente el rechazo de la idolatría. Las fuentes, así como la epigrafía, esto que les señalaba de las inscripciones antiguas, nos han transmitido la existencia de estos semiprosélitos, le llama él a lo que somos, no somos judíos, pero que eh, tampoco somos idólatras, bajo diversos nombres. Él dice, por ejemplo, se le llamaba Betuente, se le llamaba Chelicoli, se le llamaba Teosebei, se le llamaba Fogomenoi, esto es griego, a estos temerosos de Dios o adoradores del cielo, solamente se les exigía una serie de preceptos mínimos, los llamados mandamientos de Noé, razón por la cual a estos semiprosélitos a veces se les llama noémicos, dice él, ¿no? Y él se está basando aquí en la Enciclopedia Judaica Universal, que fue publicada hace muchos años en varios volúmenes, 10 volúmenes. Entonces, esto es una de esas evidencias que quería compartirles, ¿no? También habla, por ejemplo, de que encontraron una inscripción de una mujer que se llamaba en una sinagoga, encontraban estas inscripciones, ¿no? Una lista de nombres de personas judías que se congregaban en esa sinagoga y generalmente había también una lista de personas no judías. Entonces, ellos dicen que, por ejemplo, hay una inscripción que la traducen como María la prosélita ferviente, pero él dice que también se puede traducir como la prosélita encendedora. Él cita aquí una costumbre, yo esto no lo he corroborado con el rabino todavía, pero él cita aquí una costumbre de que supuestamente hay en ciertas comunidades muy antiguas, las velas de una sinagoga las encendían personas no judías, ¿sí? Entonces, parece que era como una especie de costumbre que había que un no judío el que se encargaba de encender las velas, no había electricidad, sino que alguien tenía que ir a encender velas para poder iluminar el lugar y todo esto. Y obviamente, pues tenía que ser una persona que no fuese idólatra, ¿no? No podía serlo una persona idólatra.
También cita por acá a una señora llamada Fulvia, ¿no? Una señora romana que pertenecía a la nobleza. Y cita aquí eh, varias fuentes para esto y dice que ella por mucho tiempo permaneció con este estatus de temerosa de Dios, pero que encontraron una inscripción en la lápida de su tumba que pues ya se identifica como conversa como tal, ¿no? Entonces, que es probable que o sea, haya vivido mucho tiempo como Bat Noach y que en algún momento accedió a la conversión. Uy. Si no hay nadie más que quiera participar o preguntar, entonces quedamos en contacto hasta el próximo martes, que sí tendremos la clase nuevamente martes. Están todos, por supuesto, invitados. Los que no estén suscritos todavía a la plataforma en Patreon, que lo hagan. Por aquí veo a José A. Bienvenido, José, que se suscribió a la plataforma. Un gusto saludarte. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y el próximo jueves también. Una buena noche. Shalom. Shalom con todos. Gracias a todos. Shalom, Shalom shalom. Alejen, shalom Alejen.